Hola, buenos días, soy Miguel Nieto Meroño y hoy quiero compartir algunas dudas que tiene la gente. ¿Qué fue lo que el Señor tuvo que entregar al Padre para que fuera confirmado el pacto? La sangre. Por la sangre fue confirmado el pacto, por eso dice: en esta copa representó el vino que es de mi sangre. Por la sangre fue confirmado el parto. Parto. ¿Estamos por la ley o estamos por la gracia? Mucho nombran en Gálatas 5:4 que dice: ustedes lo que se justifican mediante la ley han invadido al Cristo de la gracia, han caído. Como podéis ver, este es un versículo que suelen meter para engañar a la gente. ¿Ves? La salvación se pierde, y esto es todo mentira porque Pablo estaba en Galacia. Si esta gente dice, Dios, 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 pero como los adventistas hacen el sábado. Se estaban metiendo muchos judíos que pretendía que se cortan el prepucio hicieran la ley a la cual Pablo estaba en contra y se enfadó por eso, o sea que para Pablo esto era una cosa muy seria. Usted no puede justificarse en la ley, más bien Dios, para que usted siga gozando del favor de Dios y no te caigas de la gracia, dicho de otro modo, porque tiene que vivir en la libertad, no en el libertinaje, la libertad en que Cristo te llamó. Cristo te llamó en la libertad de vivir en el Espíritu, y ahí están los frutos del Espíritu. Si sigue igual donde estas cosas y si sigues en el Espíritu, no hay quien te amarre. Si quieres venir a querer agradar a Dios, haciendo sacrificio y haciendo 1000 ayunos, castigando la carne. Como ya Jesucristo lo pagó todo en la cruz para darte a ti la gracia, no lo estás agradando a Él, se llama caerse de la gracia. Por eso es importante cuando estáis leyendo Gálatas, saber que no somos justificados por la ley, sino por la gracia. Aunque aquí en Gálatas 5:4 estaba la gente siendo obligada a seguir la ley por los judíos, ya en Gálatas 4 estaba Pablo recalcando que eran hijos de Dios. Pero se estaban alejando del favor de Dios que es a través de la gracia. Y aquí tengo una pregunta. Si leemos Mateo 16 del 13 al 15 y dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Qué soy, hijo de hombre? Ellos respondieron: unos dicen que de Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, uno de los profetas. Él insistió: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? A ver si es porque soy Pedro y me lo dio el Señor. ¡Ay, qué maravilla, papá! Dios del cielo. Va la pregunta para ti, hermano. Mis hermanos, directo. ¿Quién decimos que es Él? Ahí está la pregunta clave. Porque el mundo hoy nos bombardea con una visión de Jesús. No, es que ya ni lo buscan una visión ni buena ni mala, es que simplemente no lo buscan. Pero ante esa tesitura de qué veían o qué decían la gente de Él, porque precisamente cuando se lo preguntaron estaban en una ciudad o en un pueblo que prácticamente era un punto de circulación multicultural, vamos a decir, dentro de todo lo que imperaba en ese tiempo. Había mucha presencia en esa población en concreto que no era precisamente, valga la redundancia, del pueblo de Dios. La gente comentaba. La pregunta clave es esa: ¿qué dice la gente? No, ¿qué dices tú? O sea, ¿en qué medida te afecta a ti lo que dicen los demás? ¿Cuán cierto estás tú de la fe que tienes? ¿Cuán convencido estás de lo que crees? Eso es súper importante. Y ahí lo que más me movió es precisamente la respuesta de Pedro, que fue tremenda, y la contestación que el Señor le dio. A ver, dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque fíjate que le dijo a Pedro, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, por cuanto Pedro le había dicho antes: yo creo que tú eres el Cristo, el hijo de el Dios viviente. ¿Cómo enlaza el Señor el hecho de que tú creas en Cristo y creas que es el Hijo de Dios? Y él le dijo a Pedro, y ahí es cuando le cambió el nombre con todo, porque tuvo esa visión: bienaventurado es Pedro. Pedro es piedra, pero no le dijo bienaventurado es Pedro, sino Simón, era su nombre. Simón, oír. Tú que has oído la palabra, tú que has oído el Evangelio y la has cimentado en él por la fe, en la medida que tú eres hijo de eso, en lo que tú has creído. Simón, hijo de Jonás. De Jonás viene a ser el mensaje.
has oído el mensaje. Simón, oír, Jonás, del mensaje. Tú, Simón, que has oído el mensaje y lo has creído, en ese fundamento, que es el fundamento de la confesión de fe. Sobre la base de la confesión de lo que tú crees es sobre lo que se edifica la Iglesia. Ahí tenemos a nuestros amigos católicos que dicen que el primer papa y bueno, todo lo que ya sabemos de sobradamente. Pero lo que Jesús le estaba comunicando era eso, sobre la base de tu fe y de cómo lo has confesado, Simón, oír, que has oído, Jonás, el mensaje, y lo has creído sobre ese fundamento, que es el fundamento de la fe que cree y que se mantiene firmemente ahí y establece sobre eso el principio, sobre ese fundamento, es sobre lo que es edificado, la Iglesia, sobre esa convicción, sobre el mensaje y sobre la convicción de fe. Eso es guapísimo. Yo cuando lo leí desde la primera vez me enamoró por la respuesta del Señor, por esa mención que le hace, que le llama por su nombre, le dice hijo de Jonás, lo asocia con su línea, con su padre y con el nombre de su padre, por lo mismo que él también lo hizo con él. Dijo, eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ahí vamos, él dice, hasta ahí puedo leer, hasta ahí vamos, recibir eso tan chulo. Y nada, eso, ¿quién decimos que es él? Pues no te digo nada, yo creo que lo tenemos claro. A ver si lo aprende Carl Luna o alguno de esos por ahí. Así es. Y es que yo ahí me monto en el carrito del hermano Pedro, ¿verdad? O sea, aquí lo que le llega a lo más profundo del alma a uno es la respuesta que le dio el Señor, porque realmente esa respuesta aplica para todos nosotros, ¿ya? Porque es que ahí donde lo llama Simón bienaventurado, o sea que bienaventurados somos, ¿verdad? Igual que Pedro, o igual que Simón, ¿verdad? Porque no nos lo reveló carne ni sangre. Todas estas cosas de las Escrituras, o sea, fue el Padre mismo que está en los cielos, ¿ya? Esa es la respuesta que el Señor, mira lo que le dijo el Señor a Pedro, ¿ya? Y la respuesta, las dos, tanto la respuesta de Pedro como la del Señor. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, Cristas, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces, es muy profunda esa pregunta, esa respuesta del Señor, ¿verdad? Porque a nosotros lo que hemos aprendido, en lo que nos hemos edificado, en lo que nos hemos discipulado, ¿verdad? O sea, nos lo reveló fue directamente al Padre, ¿ya? Ni carne ni sangre, ¿ok? Y a través de sus escrituras hemos sido guiados a la verdad y crecemos, ¿verdad? En su gracia y en conocimiento de la verdad. Gracias a Dios por eso. El confesarlo primeramente de Pedro, con toda esa seguridad y convencido, entiendo desde luego sin duda ninguna de lo que creía. Y qué curioso, fue el primero que lo negó. Hasta dónde llegó su fuerza en ese momento. Qué curiosa es la palabra y cómo nos muestra las fortalezas y debilidades de cada uno. A veces si nos planteamos si nuestras fortalezas son las primeras que nos pueden debilitar en un momento dado por estar muy, como se suele decir, confiados en cosas que hemos creído, en cosas que hemos aprendido y las damos muy por sentadas y creemos que no tenemos que fortalecernos en mantener esas cosas, como que ya son nuestras y como ni siquiera tenemos que perder tiempo en defenderlas. A veces tenemos una seguridad que acaba siendo una inseguridad al final. Curioso que el primero que lo confesó con tanta certeza fue el primero que le faltó el valor para mantenerse y acabó negándolo. Es curioso, sí. Hasta aquí el vídeo de Duda 1. Pondré luego más. Arrepentido y creer en el Evangelio. Arrepentirse es ser pecador, pecaminoso, esto de hacer los deseos de la carne, de que hemos pecado, pecamos y seguimos pecando hasta el día que nos muramos. Y creer en el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿no? Donde el 3 y el 4 dice que Cristo cargó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Todo el que se salga de ahí te lo está mintiendo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.